auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura, los temas importantes que realmente en este momento nos ayuda muchísimo con la reactivación económica. Para ello, por supuesto, me acompaña como todos los fines de semana mi amigo César Campos. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para ti. Bien, en esta ocasión vamos a tocar el tema de proyectos para el mercado inmobiliario 2021. La verdad es que veníamos aguantando un poco el tema de proyectos inmobiliarios porque teníamos muchos mails, muchas llamadas hablando de cómo va el tema de los proyectos inmobiliarios y queríamos que pasara un poco el tiempo. Entonces, en este momento ya creo que es momento de hablar porque se están reactivando compras de terrenos, algunas cosas. Para ello tenemos, como siempre, a los especialistas. Se encuentra con nosotros Milton Bunges, exministro, y también se encuentra con nosotros Guido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿cómo están, amigos? Un placer siempre estar con ustedes. Guido Valdivia de Capeco, por el cual voy a empezar además. Guido, cuéntanos un poco el sector inmobiliario. Lo hemos conversado varias veces en estos meses, pero no se veía, por ejemplo, compra de terrenos, ¿no? Para nuevos proyectos. No se veía, tú hablabas anteriormente de los stocks, ¿no? Había demasiado stock todavía. ¿Cómo lo ves ahora? Porque hemos podido apreciar un poco más de compra de terrenos, un poco más de movimiento, digamos, ¿no? Bueno, sí, evidentemente el mercado inmobiliario en los 4 últimos meses del año pasado tuvo un resultado crecientemente positivo. Ya en el mes de noviembre se alcanzó un nivel de ventas similar al de noviembre del año 2019. Diciembre hubo una pequeña caída, pero igual una cifra interesante. Y el dato que tenemos de enero del Fondo Mi Vivienda, de los créditos otorgados por el Fondo Mi Vivienda, también nos hace ver que va a haber un crecimiento inclusive importante en este primer trimestre de colocación de créditos de vivienda social. En general, por el lado de la vivienda hay un escenario interesante, siempre sometido pues a los problemas macros que no dependen del sector. Más bien sí, el negocio comercial y el negocio de oficinas está en un periodo complicado, porque obviamente hay una situación muy particular y no sabemos hasta dónde eso va a funcionar. Pero por el lado de vivienda, esperamos que este año haya un crecimiento de 2 dígitos. Yo quería, Jorge, como siempre, aprovechar la experiencia de Milton Bunges en su trayectoria pública, especialmente como ministro de Vivienda, para preguntarle algo que creo que me parece es sustantivo. ¿Cómo observa él el sistema de toma de decisión dentro del sector público de vivienda y construcción y saneamiento, es decir, del propio ministerio que dirigió en una etapa de pandemia? ¿Cómo se puede preparar un funcionario público para lograr efectivamente los indicadores, sobre todo en la vivienda social, a lo cual se ha referido Guido Valdivia? En concreto, ¿cómo observa el desenvolvimiento de la cartera de vivienda, construcción y saneamiento en toda esta etapa tan crítica? Mira, lamentablemente no como debería haber estado funcionando. Creo que es una cartera muy sensible también a los cambios de autoridades. Hace poco nomás se cambió de ministro, de viceministro. Estos cambios permanentes definitivamente afectan la continuidad de las políticas. Si tú comparas, por ejemplo, la ejecución de viviendas sociales, de programas sociales en Colombia, y la comparas con el Perú, en Colombia el comportamiento es anticíclico. En este periodo en el que Perú, por ejemplo, el año pasado disminuyó los créditos de fomento del Estado como en 30%, más bien en Colombia aumentaron los créditos de viviendas sociales, porque el gobierno sabe que ese es un elemento anticíclico, sabe que la vivienda genera
si bien no participa tanto en el PBI, sí participa mucho en el empleo y tiene las herramientas para usarlo como herramienta anticíclica. Entonces, en general, lamentablemente debo decir que el rol que pudo haber jugado vivienda a través de mi vivienda pudo haber sido mayor si es que se focalizaban bastante bien en que en esta época, sobre todo en la época de confinamiento dura, el crédito Mi Vivienda debió haber, y también el de techo propio, debió haber sido un elemento de anticíclico en la política macro del país. De acuerdo. Ahora, Guido, ¿qué deberíamos hacer con respecto al programa Mi Vivienda y Techo Propio? ¿Qué podemos hacer para incentivar más estos programas? Bueno, lo que ha dicho Milton, primero, entender que esta puede ser una herramienta básica para una política contracíclica. Tiene toda la razón. Así funciona en Colombia, en Chile y en los principales países que tienen políticas de vivienda. Eso implica dar más recursos. Y ahí hay un tema que se tiene que analizar, porque mientras, como bien dijo Milton, se limitaron recursos el año pasado, sobre todo cuando se paró totalmente la construcción. Felizmente ahora se ha tomado, digamos, una decisión inteligente de no parar la construcción, por lo menos no como la vez pasada. Pero se redujo el presupuesto, ¿no? Y este año tenemos menos presupuesto de vivienda, cuando el año pasado solamente se ha ejecutado en inversión en el Estado 62%, ¿no? Cuando muy rápidamente se puede trasladar. Ese es el primer tema. Segundo, necesitamos también la ayuda del Ministerio de Vivienda para que las municipalidades en pandemia no sean peores que cuando no tenemos pandemia. Es otra pandemia, la pandemia de la burocracia. Y se vuelven mucho más creativos, ya hay líos para la aplicación de normas, de protocolos, y eso genera un terrible problema. Un tercer punto importante, y que viene desde hace mucho tiempo, es la posibilidad de que los fondos de inversión inmobiliaria puedan entrar en alianza con cajas municipales al mercado hipotecario. Esto abriría la competencia, permitiría una reducción interesante de tasas de interés y generar una mayor presencia descentralizada, porque las cajas municipales están más, ¿no?, en esta zona. Y algo que ya desde la época en que Milton era ministro, desgraciadamente tuvo poco tiempo, porque si no hubiera sido muy interesante, es el anuncio que se ha hecho de la creación de una entidad pública de suelo. Es un tema antiguo que se tiene, pero el Estado es el principal terrateniente del país, junto con las comunidades campesinas de la costa, y también en la sierra, pero sobre todo en la costa, y estas entidades no tienen cómo meter suelo al mercado. Con una entidad pública de suelo, con un buen governance, ¿no? Esto tiene que ser un Mi Vivienda, ¿no?, de la oferta, se puede lograr incorporar suelo, transferir a promotores privados para desarrollar proyectos de vivienda social. Con esta incorporación de suelo, se estabiliza el precio del suelo. Y entonces no tenemos estos incrementos de suelo y el Estado puede decidir que estos terrenos vayan sobre todo a vivienda social. No solo a vivienda social, pero sobre todo a vivienda social. Felizmente ya es algo que la viceministra de Vivienda ha anunciado públicamente, y ojalá que podamos hacer que el Congreso apruebe esta ley, ¿no? De acuerdo. Qué interesante lo que dice Guido, querido Jorge, y le traslado a Milton la posibilidad de continuar en esa senda, porque hablamos precisamente de escenarios que ya incluso apuntan y nos trasladan hacia una etapa post-pandemia, que de hecho tenemos también que administrar de alguna forma. Le añado a eso, Milton, para que puedas hacer una reflexión sobre lo último que ha dicho Guido Valdivia, sobre la conducta del sistema financiero. ¿Qué debería hacer el sistema financiero? Ya hablamos
más que todo los recursos para los sectores privados que puedan emprender algún proyecto inmobiliario habitacional? ¿Cuál debería ser su conducta? Mira, hay dos cosas que yo observo que desde la parte financiera pueden estar limitando el potencial de uso de los créditos hipotecarios como elemento reactivador. Primero, el tema de las cartas fianza limita, porque el costo termina siendo muy alto, limita bastante a los constructores, porque el costo financiero termina siendo bastante elevado. Y ahí COFIDE está ya pensando también con Mi Vivienda la posibilidad de, a través de fideicomisos conjuntos más amplios, pueda abaratarse el costo de las cartas fianzas. Esa es una. Y la otra es, hay que retomar el tema del leasing y del alquiler-venta. Son dos mecanismos que se usan mucho en otros países, y acá lamentablemente la norma que sacamos hace unos años, la exoneración del IGB estuvo limitada solamente a 3 años, y eso no te da una predictibilidad de largo plazo. Debería corregirse esos detalles y ayudarían mucho, sobre todo en poder vender el stock que ahora no se vendió. Y vamos terminando, nos quedan pocos minutos. Guido, el tema de los distritos más rentables. Sabemos que hay municipalidades que ponen las cosas a cuadrados y son distritos donde los inversionistas corren porque realmente a veces te la hacen muy burocrática, y no solamente muy burocrática, sino las mismas reglas son bien complicadas. ¿Cuáles son los distritos que hoy en día tú dirías que son los más rentables para hacer estos temas de inversión en vivienda? Mira, justamente Capeco acaba de presentar el mes pasado un estudio muy profundo sobre el tema. Te lo podría resumir en 3 ideas. Primera idea, el pasado era Lima Top, los distritos más grandes. Hasta hace 7 años, ahí era donde más se construía. Hoy, la zona donde más demanda hay y donde más se construye es la Lima moderna, que son los distritos de clase media, como Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Jesús María, etc. El futuro próximo va a ser toda la zona por donde va a pasar la línea 2 del metro, que es Ate, La Victoria, en la zona del Cercado, la zona de Santa Beatriz, bueno, está un poquito lejana, pero igual se puede atender toda la antigua zona industrial hasta el Callao. Porque obviamente esa zona, las municipalidades que ahora están actualizando su plan, la van a densificar. Y no hay nada mejor para vivir que un sitio donde tú estés conectado al mejor sistema de transporte público. A esa zona hay que mirarla porque es la zona futura en donde la gente va a querer vivir, ¿no? Si es que, por supuesto, se termina rápido la línea, ¿no? Ok. Para terminar, César. Muy bien, Milton, que podría completar rápidamente lo dicho por Guido. No, concuerdo plenamente, y es lo que hemos visto en otros países, ahí donde los sistemas de metro no solamente contribuyen a mejorar la circulación de la población, sino que también ayuda a darle una cara de densificación bien importante a las ciudades, así que concuerdo plenamente con lo que acaba de mencionar Guido. Bueno, Milton, Guido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, los especialistas, como siempre decimos, es un aporte de nuestro grupo a el gobierno para que se tomen buenas decisiones, que al final son las decisiones que le hacen bien a todos los peruanos. César. Así es, Jorge, y le anunciamos a nuestro público que ya lo sabe, si desea ampliar su red de negocios o constituirse en proveedores del sector de construcción, no olvide anunciar que haga todo el esfuerzo en la revista más importante del rubro, Perú Construye. Bien, muchas gracias a todos por estar con nosotros tanto en Rumbo Minero como en su programa Perú Construye. No se olviden, los sábados a las 9 de la mañana, los domingos a las 6 de la tarde, antes de los programas políticos, para hablar de los temas que son realmente importantes para el desarrollo económico de nuestro país, que tanto necesitamos en este momento. Tenemos pues la pandemia
del virus por un lado, pero la pandemia económica de esa sí podemos encargarnos todos los peruanos y tenemos que empujar el carro mucho más que antes, tanto en el sector minero como en el sector construcción. A nombre del Grupo IGAMA, muchas gracias y nos vemos el próximo fin de semana aquí por ATV.